Eugenio Semino, el defensor de la tercera edad. Gracias por estar con nosotros y buenas tardes. Hay un fallo de la Corte importante, sobre todo que puede repercutir en juicios pendientes, juicios que ya tienen de alguna manera sentencia y reconocimiento en la justicia para pagar actualizaciones y recompensar, digamos, por malas liquidaciones a jubilados, pero que la ANSES está proponiendo que eso no sea así, que se calcule con otro índice, y de esto depende la cuestión de la Corte. Quiero que lo explique usted. Sí, la introducción es realmente esa. Correcta, digamos. ¿Qué tiene que decidir la Corte y cuándo? Sí, en realidad, tal cual lo señalaba, son juicios que se vienen tramitando, muchos de ellos hace 7, 8, 10 años. Unos 150.000 serían. Son 150.000, de los cuales ya han llegado a la Corte alrededor de 40.000, y ANSES apela semanalmente entre 1.000 y 1.500. Inclusive contradiciendo esto, lo que fue el compromiso del Estado argentino desde 2004 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de no apelar, de no seguir con las sucesivas instancias los juicios a los jubilados, ya que venían con una gran demora. Sin embargo... Porque es una franja sensible de que, digamos, que necesita resolver el tema. Que cruelmente uno ve que se compensa el sistema por muerte. Es decir, esta es la descarnada verdad. Y en mérito de eso... Porque el juicio se pierde una vez que el que está solicitando el ajuste fallece. Mira, hay alrededor de 50.000 expedientes que o no hay causavientes, o los causavientes, si los hay, no hacen sucesorio, o no están enterados de la existencia del juicio, por lo cual hay un limbo donde supuestamente hay un ahorro del sistema, ¿no? Es decir, con una crueldad terrible, y a través de todas las administraciones, ¿no? Es decir, esto ha sido una política constante, y lo que estamos viendo ahora que, a pesar de la Ley de Reparación Histórica de 2016, que se aprueba y en sus considerandos dice concretamente que pretende evitar la litigiosidad, ANSES ha, a partir de un tecnicismo, interpretado que los juicios que han terminado y que hay que hacer la liquidación, en lugar de aplicarse el índice para actualizarlos que se aplicó tradicionalmente, que se aplicó ya en 700.000 juicios y que aceptaba la Corte... Y que estaba vigente a la hora de iniciarse ese nuevo juicio pendiente y de la primera sentencia. Efectivamente, esto afecta a jubilados de entre 2004 y 2014. Bien. Porque se había aplicado en esa época el llamado IXBI. Este nombre de medicamento en realidad es el índice de la variación del salario del trabajador industrial y de la construcción. Sí. Y se aplicaba este índice porque no había otros confiables. Ahora, ¿qué pasa? Luego de 2009 aparece el llamado RIPTE, que es un índice que calcula el Ministerio de Trabajo, y en la Ley de Reparación Histórica se aplica ese índice para lo que es la aceptación de lo que arrojaba esa ley para cada uno que aceptaba las condiciones de la ley. Claro. Pero esto era hacia el futuro. Hay una diferencia con la aplicación... Eso perjudica en el cálculo. Exactamente, con la aplicación de uno u otro de 2009 hasta la fecha, de 45 a 55% en menos si se aplica el RIPTE, mientras que si se aplica el que se venía aplicando y pacíficamente se lo venía haciendo... Pero se supone que la ley no puede ser retroactiva. Bueno, esto, ante esta controversia, o tomando como tal, la ANSES se ha dirigido a la Corte y empezó a apelar precipitadamente. Para ganar tiempo, tal vez. Bueno, desgraciadamente el ajuste, históricamente, las administraciones lo hacen a través de este mecanismo. Nosotros, como Defensoría, hemos ya conformado un amicus curiae, que quiere decir esta palabra rara, amigos del tribunal, para que en la Corte directamente le incorporamos temas técnicos para su análisis y le pedimos que resuelva.
porque después de 10 años la Corte no tiene tiempos establecidos para dictar una sentencia. Y mira, el criterio central, para que nos entiendan, porque hay muchos tecnicismos que aplicamos, es en realidad que hay un principio que se aplica en derecho penal y en derecho laboral. En uno se llama indubio pro reo y en otro indubio pro operario. Es decir, en caso de duda, lo que más favorece al más débil de la ecuación. Sí. Bueno, ese criterio también tiene que primar en la seguridad social. Es decir, antes duda que plantea la administración, hay que seguir primero aplicando la jurisprudencia pacífica que había y no perjudicar a el más débil que viene litigando a través de hace más de una década. Y por último, porque si hay un funcionario viéndonos, dice, bueno, ¿y cómo se financia esto que va a ser más? Claro. Bueno, le decimos al funcionario que se quede tranquilo, porque las liquidaciones de las sentencias que se hacen por partidas del presupuesto nacional están calculadas con el IFI. Vale decir que no va a haber un costo fiscal extra, sino se va a cumplir con la ley, con el derecho, y no va a haber estas conductas erráticas de todas las administraciones para con la vida de los jubilados. Marcela Pagano tiene Sí, una pregunta. Semino, ¿han trascendido algunas cifras sobre el stock de juicios que hay en carpeta? ¿Cómo evolucionó y si se ha incrementado o ha mermado en función del cambio de administración? En realidad, lo que generó ciertas variantes es la aplicación de la ley de movilidad, la ley de reparación histórica. Sí. Lo de la movilidad, ahora hacemos un párrafo aparte, fue un lapsus consentido, pero no son muchos, más allá del 1.200.000 que se acogieron a cobrar por ley de reparación. La mayoría de ese 1.200.000 son quienes no habían hecho juicio. Claro. Los juicios que se venían incoando siguieron casi el 90%. ¿Por qué? Porque la ley de reparación implica una quita significativa de alrededor de un 30% sobre lo que debía percibir el jubilado. Por lo cual alguien que hace 7, 8, 10 años que venía esperando dice, bueno, terminemos con esto de una vez, ¿no? Claro. Ahora, en cuanto... Pero a propósito de la reparación, ¿hubo gente que no aceptó la reparación y fue al juicio? ¿Se ha visto...? En general siguió con el juicio. Lo que fue mayoritario es que aceptaran la reparación quienes no habían iniciado juicio y que lo tenían como perdido. La reparación fue una ayuda importante de un promedio de un 33% para quienes se aceptaron. Sí. Ahora... Bueno, y ahí el Estado también se va a ahorrar un montón de juicios que no se van a hacer. Sí, lo que pasa es que esta conducta a la cual estábamos refiriendo anteriormente contradice la propia estrategia que había generado esta administración, que era sacar la litigiosidad, porque esto es, la litigiosidad a la larga siempre es mucho más cara para el Estado y mucho más cruel para el jubilado. Así que en realidad esa estrategia que se veía a partir de 2016 se dinamitó. Y a esto hay que agregarle los cambios de las medidas tan particulares que se sancionaron en diciembre del año pasado, que causaron tanto malestar, tanta confrontación, que tuvieron nada de discusión, hubo mucho más pugilato que ideas en la discusión parlamentaria, y que en definitiva cambiaron las condiciones de movilidad y de reajustes de los jubilados que tenían los 30 años de aporte dentro del sistema, cosa que es negativa. En cuanto a la fórmula de movilidad, por eso no quería dejar de mencionarlo, porque precisamente están apareciendo en estas horas las primeras liquidaciones de junio, con la fórmula que ya se había aplicado en marzo, que fue 5.6, 5.7 actualmente, y que en realidad va a fin de año a dar un número similar a lo que hubiera acordado la otra fórmula del que se cuestionó tanto. Claro, la pérdida no es tanta. Lo que pasa que es ficcional, porque los jubilados van a recibir un porcentaje mayor
y van a tener una menor capacidad de consumo. Bueno, eso es otra, claro, es otra cosa porque se ajusta por inflación, claro, precisamente, ¿no? Marcela. Sí, sobre capacidad de consumo justamente le quería consultar. Usted hace un relevamiento y traza una canasta básica para el jubilado. Quería preguntarle, tras los aumentos de mayo, sobre todo se vieron algunos relevamientos con incrementos fuertes en medicamentos. Bueno, ¿cómo ha quedado esta canasta hoy y qué porcentaje de la población jubilada puede acceder a la misma? Bueno, realmente cuando uno ve los números, nosotros tenemos nuestro núcleo de apreciación cotidiana en la atención directa. Quienes hacemos atención directa vemos los números convertidos en seres humanos sufrientes. Claro. En cuanto a los números, la canasta la calculamos hace una década, contiene gastos de vivienda. En la década nunca el jubilado logró cubrir un 40-50% de sus necesidades, y la última medición que tenemos es del mes de abril de este año y nos da 19.200 pesos. Pensemos que tenemos 3,5 millones de jubilados cobrando 8.000 pesos, o un poquito menos algunos, que tenemos 1.300.000 discapacitados con pensiones no contributivas que cobraban 5.700 pesos, 500.000 que cobran la pensión universal del adulto mayor, que estaba en 6.100 pesos, por lo cual vemos que la brecha es cada vez mayor. Hubo insumos que de octubre a abril, que es nuestra medición, aumentaron muchísimo y que nuestro ínclito sistema político no tiene en cuenta porque se supone que no existen en el consumo de los mayores. Por ejemplo, lo que más aumentó fueron ciertos productos farmacéuticos como lo que es la protección para incontinencias urinarias no patológicas, que se usan mucho las mujeres con prolapso a cierta edad, los hombres con problemas de próstata. Aumentaron el 25% en ese periodo, y el utilizarlos implica un gasto diario que el jubilado no puede hacer de entre 40 o 50 pesos. Para quienes ganamos bien es un café. Para el jubilado es el límite entre la vida indigna o la dignidad. Semino, sobre ese punto yo también quisiera preguntarle, ¿cómo están las coberturas del PAMI? Nos llegan muchos reclamos a veces por redes sociales. ¿Se ha acotado la prestación que cubre al total de la población jubilada? El PAMI se desarrolla dentro de una crisis profundísima del sistema de salud en Argentina, por lo cual a sus problemas crónicos hay que agregarle que los prestadores y los efectores no dependen de PAMI, sino que PAMI los contrata. Hoy, mientras estamos hablando, hay pacientes que están arriba de una ambulancia buscando en Capital Federal y en el Gran Buenos Aires, donde más núcleos de atención hay, una cama, por ejemplo, de terapia intensiva. Hay grandes demoras, y esto ha sido también en términos históricos, por ejemplo, con prótesis para intervenciones programadas, no tanto las prótesis de cadera, sino fundamentalmente las prótesis de rodilla, suministro de stent. Vale decir que hay dificultades, no mayores por el tema de la gestión, sino por una situación muy crítica y desatendida. Es decir, mientras nosotros contemplamos el caso individual, que es el que nos llega, claro, vemos que, por ejemplo, hay de lugares muy cerca del canal que están en quiebra permanente, el Centro Gallego concretamente, y ahí había una cápita de 50.000 afiliados del PAMI. PAMI los está retirando, pasando a otro tipo de cápitas, pero son menos camas cada vez para ofrecer a la atención del adulto mayor, y teniendo en cuenta que recién en estos días, en estas horas, estamos entrando al pico de morbilidad, Es decir, el mes de junio es el pico cuando más nos enfermamos por las temperaturas extremas, ¿no es cierto? Semino, como siempre, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Ya hablaremos incluso de esos proyectos del PAMI, dejando a los jubilados en las obras sociales que tuvieron cuando estaban activos, pero ya vamos a hablar más adelante. Va a ser un placer, como